un grupo de individuos que nacen en el mismo momento y los vamos a ir estudiando hasta que acabe su ciclo de vida, ¿no? Hasta que mueran todos los individuos de esa corte. Esta corte consta de 530 ardillas grises de Virginia Occidental y los ecólogos la estuvieron estudiando a lo largo de 10 años, ¿no? El destino de estos 530 individuos fue investigado de manera individual. A cada individuo se le dio un seguimiento y se sabe que todos los individuos murieron antes de los 6 años, ¿no? Por lo tanto, vamos a pasar a la primera parte de la tabla de vida. X, aquí lo ejemplificamos en esta pequeña tabla, representa la edad o estadio de con los que cumple la corte, ¿no? Entonces está el tiempo cero, que es el nacimiento, el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año y el quinto año, ¿no? Y NX representa la cantidad de individuos de las cortes originales que están vivos en una edad específica. ¿A qué nos referimos? A que al momento del nacimiento había 530 ardillas. ¿Cuántas ardillas pasaron al primer año? No, perdón, ¿cuántas ardillas sobrevivieron en el primer año? 159. ¿Cuántas ardillas sobrevivieron al segundo año? 80. ¿Cuántas al tercer año? 48. ¿Cuántas al cuarto? 21. Y finalmente en el quinto año sobrevivieron 5. Y como después de ese año ya no sobrevivió ninguna ardilla, por lo tanto no tenemos el sexto año, la edad 6 aquí, ¿no? Porque ya no sobrevivió ninguna ardilla. Entonces la tabla de vida acaba en el quinto año. Bien, entonces recuerden esto, X representa la edad, NX representa la cantidad de individuos en cada edad, ¿vale? Después pasamos a la supervivencia, que es la relación de muertes en una población y está ejemplificada por LX, que LX es la probabilidad que tiene un individuo al nacer de sobrevivir hasta una edad en concreto, ¿no? En la edad que estemos analizando. ¿Y cómo se calcula LX, perdón? Es NX, o sea, el número de individuos de edad X entre el número de individuos de la edad 0, o sea, de la primera edad. Entonces, pues vayanme ayudando. La primera, si estamos calculando NX de la edad 0, tendríamos que dividir 530 entre N0, que sería otra vez 530, ¿no? ¿Y cuánto sería 530 entre 530? Pues eso está muy sencilla. Sería 1, ¿no? Entonces ayúdenme a las demás y si me puede ir ayudando ustedes. ¿Cuánto sería 159 entre 530? 0.3. Muy bien. 80 entre 530. 0.15. Muy bien. 48 entre 530. 0.09. Muy bien. 21 entre 530. 0.0339. Bueno, aquí lo redondeamos, ¿no? 0.04. Y 5 entre 530. ¿Está bien? 5 entre 530. .009. Bueno, lo redondeamos al punto 01, ¿vale? Entonces, nacieron 530 individuos. ¿Cuál es la probabilidad de que sobrevivan en esta edad? Pues es el 100%, ¿no? Aquí podríamos hablar de porcentaje. Luego, al segundo año, perdón, al primer año pasaron 159 individuos, ¿no? Que es el 30% de la población original. Y así sucesivamente, 80 es el 15% de la población original, de la corte original, perdón, 48 es
9% de la corte original y así hasta llegar a 5, que es solamente el 1%. Entonces, esto es lo que nos indica el X, la probabilidad de que un individuo al nacer sobreviva en una edad concreta, ¿vale? Después, pasamos a dx, que es la cantidad de individuos que mueren durante un intervalo de tiempo, pero estos son números concretos, o sea, es cuántos individuos murieron en cierta edad, y se calcula con la siguiente fórmula, ¿no? Dx igual a nx, que es cualquier número de cualquier edad que estemos analizando, menos nx más 1. Si nosotros analizamos de nuevo la primera edad, que es 0, sería 530, que es nx, menos nx más 1, que sería 159, ¿no? X más 1, que es la edad. Entonces, 530 menos 159, ¿cuánto es, compañeras, compañeros? 530 menos 159. 371. Muy bien. Ahora, si estamos en nx1, ¿cómo lo calculamos? nx1 menos nx2, ¿no? Entonces sería 159 menos 80. ¿Cuánto nos daría? 79. Muy bien. Y así sucesivamente. 80 menos 48 serían 32. 32. 48 menos 21 sería 27. 27. 21 menos 5, 16. Y 16 menos 5. Ay, perdón. 5 menos 0, perdón. 5 menos 5. No, espérenme, este está. Sería, a ver, nos quedamos en 21 menos 5, 16, ¿no? Y son los 5 que sobrevivieron a la edad a la quinta edad, ¿vale? Entonces, quedaría, ahora pasamos a QX, que es la tasa de mortalidad específica de cualquier edad, ¿no? Aquí ya otra vez vamos a hablar en porcentajes o en proporciones, ¿no? Aquí, como ven, en DX son números concretos, ¿no? Es simplemente una resta de la cantidad de individuos que fueron pasando a otro estadio, que se fueron restando de la población. Y QX vamos a hablar de una tasa, o sea, de una proporción. Entonces, la fórmula para obtener QX de todas las edades es DX entre NX, o sea, este número entre el número de individuos de cada edad. Entonces, en el primero sería 371 entre 530, que nos da 0.7. ¿Mande? Ah, gracias, Jesús. Y luego 79 entre 159, ¿cuánto sería? 0.5. Exactamente, 0.5. Luego 32 entre 80. 0.4. 0.4. 27 entre 48. 0.6 o 0.5. Sí, 0.55. Y 16 entre 21. 0.76. Muy bien. Y bueno, 5 entre 5 pues es 1, ¿no? Entonces, si se fijan, es la probabilidad de que en cada edad pase a la siguiente, los que sobreviven, perdón, los que mueren de cada edad, ¿no? El 70% murió aquí en la primera edad, el 50% murió en el primer año, el 40% murió en el segundo año, ¿no? Pero es sobre la cantidad de individuos que están en esa edad, si se fija, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí en el quinto año es muy evidente, ¿no? Solo sobrevivieron 5, pero también murieron 5. Por lo tanto, el 100% murió. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, entonces aquí está
Sí, perdón. ¿Te escucho? ¿Ninguna? ¿No? Bueno. Entonces aquí está la tabla de vida resumida, ¿no? Tenemos las edades, el número de individuos, eh, la supervivencia, las muertes y la tasa de mortalidad, ¿no? Ahora, es muy importante, y esto no se los mencioné, estos datos son los que se obtienen en el campo, ¿no? ¿Cuántos individuos van pasando a la siguiente edad? ¿No? Esos son a través de observación directa, ¿no? Y de seguimiento de los individuos. Todos los demás los hicimos a través de un cálculo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a pasar de esto a ver a mostrarlo de una forma gráfica, ¿vale? Vamos a comenzar graficando la tasa de mortalidad contra el tiempo, ¿no? En el eje de las X tenemos la edad representada en años, como lo representamos en la tabla de vida, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, así, hasta el último año que se presentó el, el organismo vivo, bueno, la corte viva, ¿no? Todos los individuos. Y del lado izquierdo, en las ejes de las Y, tenemos la tasa de mortalidad. Entonces, aquí observamos que, como bien lo dice la tabla, al primer año tenemos 0,7, ¿no? De mortalidad. Entonces aquí lo tenemos representado en la grafiquita, ¿no? Después tenemos que es 0,5, la tasa de mortalidad en el primer año, ¿no? Entonces aquí tenemos representado 0,5. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que expresamos en el último año una tasa de mortalidad del 100%, ¿no? Aquí la vemos en el sexto año. Entonces, no sé si alguien se quiere animar a dar algún tipo de explicación de por qué la mortalidad se comporta de esta forma del primer año al tercer año y después súbitamente tiene un aumento hasta llegar al 100% de individuos, ¿no? De tasa de mortalidad. Recuerden que la tasa de mortalidad se está midiendo en cada edad, ¿no? ¿Alguien que quiera explicar más o menos a qué nos puede indicar esta grafiquita? Pensando en el organismo como una población. Tal vez que, bueno, podría ser que se va fortaleciendo su variabilidad genética. Bueno, es que la variabilidad genética este, es una dentro de esta corte, ¿no? O sea, no se va fortaleciendo es que no entiendo muy bien cómo a qué te refieres con fortalecer. Más bien al momento de la reproducción, pues sí puede variar, ¿no? Pero en esta corte en específico, la variabilidad genética es solamente una, ¿no? No hay cambio a través del tiempo. ¿Alguna otra Bueno, posible explicación? que se van adaptando mejor. Que se van adaptando mejor. Bueno, viéndolo desde este punto de vista, pues es Yo que creo que, ajá, a ver. yo creo que al momento de nacer son vulnerables, entonces tienen mayor probabilidad de morir, ¿no? Cuando tienen un año y luego mientras van creciendo, esa probabilidad de morir va disminuyendo porque, pues digamos que están en su etapa como joven y al mismo tiempo la etapa en la que empiezan a reproducirse, ¿no? Hasta que llegan al punto en el que tienen como, que reproducirse y después, pues como ya cumplieron como con su... Ay, se me fue la palabra. Bueno, después de que se reproducen, pues solo les queda morir, ¿no? Suena feo, pero sí, ¿no? Bueno, más o menos es una de las explicaciones. Bueno, nada más para aclarar, ¿no? La adaptación pues es en tiempos evolutivos, ¿no? En tiempos últimos. La adaptación es de una especie, no tanto de una población. Entonces ahí hay que tener cuidado cómo
expresamos las ideas, más bien es como lo dijo esta Andrea Roxana, ¿no? Que sí. Ah, no, no, es que yo quería decir que si entonces cuando después, bueno, como después de que se reproducen, eh, además también tienen un comportamiento que como están juntos en la población, ya como empiezan a morir al pasar de los años, igual se necesitan unos a los otros y entonces pues su mortalidad aumenta. mm, Tiene que ver más el aumento de su mortalidad al final con que están llegando a la etapa última de su edad, como todos los organismos, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Justamente como decía Andrea Roxana, la primera etapa de la vida de estas ardillitas fue muy crítica, ¿no? Muy pocas pasaron a la segunda edad, ¿no? Y justo es porque somos vulnerables, bueno, los seres humanos ya no tanto, ¿no? Pero las especies sí, algunas son vulnerables al principio de su ciclo de vida, ¿no? Porque pues es difícil la supervivencia, ¿no? Puede faltarle los recursos, o hay enfermedades, depredación, ¿no? Muchos factores, tanto dentro de la población como externos a la población. Y justo ya una vez pasando esa edad, pues la mortalidad disminuye porque se establece, ¿no? Y después del cuarto año, que más o menos lo vamos a ver un poquito más adelante, es cuando empieza a terminar su ciclo de reproducción, las ardillas pues ya llegan a edades en donde de forma natural pues pasan a morir, ¿no? Llegando hasta el sexto año donde se terminaron, ¿no? Las ardillitas. Entonces aquí estamos graficando la tasa de mortalidad en cada año, ¿no? Y cómo se comporta a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, Gracias por las explicaciones. Y bueno, ahora pasamos a la gráfica de supervivencia, ¿no? Que se las ejemplifico aquí abajito, ¿vale? Entonces, aquí muy importante, vamos a graficar la tasa de supervivencia que es LX, aquí se las marco con el cursor, ¿no? Que son proporción, está expresada en proporciones, ¿no? Entonces, muy importante para esta gráfica es que comprendamos que se va a expresar en escala logarítmica, ¿no? ¿A qué nos referimos con escala logarítmica? Que el siguiente intervalo es 10 veces mayor, ¿no? Aquí estamos 0.01, escala logarítmica sería el siguiente intervalo 0,1, ¿no? 10 veces mayor al anterior. Y así hasta llegar a 1, ¿no? Que es el máximo que podemos obtener en este valor de supervivencia. ¿Sí? Entonces, en el eje de las Y, vamos a graficar el valor de la proporción en escala logarítmica y de nuevo en el eje de las X vamos a expresar la edad en años, ¿no? Entonces, si recordamos, la supervivencia en el año 0 fue de 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todas las ardillitas estaban ahí, ¿no? De 530 ardillitas, en el año 0, perdón, sobrevivieron 530 ardillitas o estuvieron vivas 530 ardillitas, ¿no? Entonces es 1. Para el primer año de edad, solo sobrevivieron 159, que equivale a 0.3, ¿no? Y aquí es como lo expresamos. Al primer año, 0.3, ¿no? Una aproximación aquí en la escala logarítmica. Y así sucesivamente. Ay. En el segundo año, me parece, si no recuerdo mal, era 0,15, ¿no? Entonces está aquí. Y así, ¿no? Después 0,09, que es casi 1, 0,04 y 0,01, ¿no? Entonces, en el último año, se perdieron a todas las ardillitas. Ahora, ¿qué interpretaríamos de cómo se comportan los datos en esta gráfica? ¿Alguien quiere animarse a decir alguna interpretación?
¿Nadie? Venga, venga. Yo, bueno, no sé si esté Sí. correcto decirlo así, pero que conforme fueron pasando los años, su probabilidad de sobrevivir, pues fue disminuyendo poco a poco, ya hasta que en el quinto año fue cuando todas murieron. Por eso va decreciendo poco a poco, ¿no? En cada año. Sí, en general nos referimos a eso. Sin embargo, mire, vamos a contextualizarlo con diferentes organismos. Recuerden, esta es una ardilla, ¿no? Pasamos a lo que es las curvas de supervivencia. Todos los organismos tenemos como poblaciones, tenemos una curva de supervivencia distinta. Por ejemplo, el tipo 1, tenemos una supervivencia alta en edades tempranas y súbitamente tenemos una supervivencia muy baja, ¿no? Este sería el tipo como de los seres humanos. ¿Por qué creen que ocurre de esta forma? Que sobrevivimos muchos en etapas tempranas de la edad hasta la reproducción y súbitamente tenemos una tasa de mortalidad alta. Entonces, ¿a qué creen que se deba esto? Tal vez por disminución en la salud conforme avanza la edad. Exacto. Este tipo de gráfica, bueno, este tipo de curva nos ejemplifica que en estas poblaciones que se representa con mamíferos, hay una supervivencia alta en primeros estadios porque hay un cuidado y súbitamente, como menciona Paulina, pues podemos empezar a tener problemas de salud en edades ya avanzadas, ¿no? Y hay una tasa de mortalidad muchísimo mayor y muy marcada, ¿no? Aquí en la segunda, en el tipo 2, como es el tipo de la ardilla, hay una tasa de mortalidad estable a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? O sea, casi mueren el mismo número de individuos en cada estadio, ¿no? Por eso se ejemplifica con una recta, ¿no? Y en el tipo, perdón, en el tercer tipo de curva de supervivencia, lo ejemplificamos con una planta, ¿no? Que, como bien lo saben, las plantas, pues, producen muchísimas semillas al momento de la reproducción, entonces tienen muchísimos individuos, ¿no? Que aquí es lo que ejemplificamos como número de supervivientes, ¿no? Pero tienen una tasa de mortalidad muy alta en los primeros estadios de su vida, porque ya saben, no todas las semillas se logran establecer y menos germinar, ¿no? Y sobrevivir las plántulas. Entonces hay muy pocos individuos que sobreviven, pero a partir de cierto punto la tasa de supervivencia ya es estable porque son individuos que se establecieron en los ecosistemas. ¿Sí queda claro esto de las curvas de supervivencia? Pues, ¿sí? ¿Creen que aparte de esto que estamos viendo ahorita, me pudiesen dar un ejemplo en concreto de cada uno de los tipos que estamos observando en la gráfica? Por ejemplo, del tipo 1, aparte de los seres humanos, ¿qué otras poblaciones creen que se puedan comportar de esa forma? Por ejemplo, las mascotas domésticas. Ah, tendríamos que ver, bueno, pues si son de casa, pues yo creo que sí, ¿no? Pero si nos referimos a toda la especie, pues hay muchos perritos en la calle que nacen y no sobreviven, ¿no? Pero pensemos más en algún... Ajá, casi todos los mamíferos, pero en específico, ¿tendrás algún ejemplo, Andrea Roxana? Ah, las ballenas. Me supongo que lo mencionas porque hay un cuidado parental muy fuerte al principio de su vida, ¿no? Igual los elefantes, ustedes lo han de saber, tienen un cuidado parental muy fuerte al principio de sus vidas, ¿no?
Entonces sí, son un buen ejemplo. Pueden sobrevivir muchos individuos en las primeras etapas de su vida y súbitamente, conforme va pasando el tiempo, tienen una tasa de mortalidad alta, pero debido más a su edad, ¿no? Muy bien, gracias Andrea Roxana. ¿Algún ejemplo del tipo 3 de curva de supervivencia que no tenga, a ver si pueden ahí imaginar alguna que no tenga que ver con plantas? Porque, Las tortugas podría ser un ejemplo. Las eso, marinas que las dejan ahí sus huevos en la playa. A pesar de que son muchos, pues ya bueno, conforme pasa el tiempo, pues mueren muchas también, ¿no? exactamente, muy bien, sí fue Eira, ¿verdad? Muchas gracias, Eira, ese es un Sí. muy buen ejemplo. Hay un número de crías muy altos a los primeros estadios de edad y mueren, ¿no? Hay una tasa de mortalidad alta, pero las que se llegan a establecer, a crecer en esas condiciones, pues ya se establece su tasa de mortalidad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a lo que sigue. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Las curvas de supervivencia ya verán en la tarea que les vamos a dejar, lo van a tener que aplicar, ¿no? Permítanme tantito, que ya no quiere cambiar la presentación. En lo Entonces, que cambia. ajá, sí, Nada sí, más de lo que decían de los mamíferos. Igual los ejemplos que dieron son, bueno, o sea, hay una teoría que se llama la teoría de la abuela, que es cuando los sobreviven mucho los abuelos, a pesar, bueno, que no hemos hablado mucho, que es lo que sigue. Más adelante hablar de la parte reproductiva, pero muchas veces los organismos mueren después de la etapa reproductiva, ¿no? Bueno, empiezan a morir ya, su ciclo empieza a decaer y empiezan a morir. Y en el caso de los mamíferos que mencionaron, específicamente es para los que se menciona mucho esa teoría de la abuela, las ballenas, los elefantes y el humano, es que aún ya pasa, bueno, los organismos sobreviven todavía después de la etapa reproductiva mucho tiempo, entonces ayudan a cuidar a las crías, ¿no? Entonces, y lo vemos, ¿no? Los humanos, por ejemplo, ¿no? Las abuelas que cuidan a los nietos. Entonces, eso ayuda a que sobrevivan más los organismos pequeños, ¿no? A que se intensifique todavía más el cuidado parental que ya tienen de por sí los mamíferos, es más fuerte en estos organismos y se le llama la teoría de la abuela. Igual ya más adelante vamos a ir hablando de estas estrategias que toman los organismos. Y bueno, ya, adelante, Juan. gracias, Felipe. Bueno, ahora vamos a pasar a la esperanza de vida, ¿no? Que como lo vimos la clase pasada, específicamente para las tablas de vida, la esperanza de vida es la cantidad medida en años que un individuo de cierta edad espera se vive en el futuro, ¿no? Para calcular esta esperanza de vida debemos de tener dos pasos previos, ¿no? Por eso les pongo ahí cómo se calcula. Bueno, cómo se calcula. LX, que es lo primero que tenemos que calcular, es la cantidad media de individuos vivos durante un intervalo de edad X hasta el siguiente intervalo, ¿no? Y entonces, perdón, creo que aquí me equivoqué. Aquí me falta un signo, déjenme, se los pongo de una vez. En la fórmula. A ver. Bueno, sería NX menos, no, perdón, más NX más 1 sobre 2, porque es la cantidad media, ¿no? Ya se trabó otra vez. Perdone, disculpen. No sé qué le pasa a mi computadora que se está trabando. Ahí está. ¿No? Sería... ¿Listo? Bueno, sería NX menos NX más 1, ¿no? Entre 2, que es la cantidad media. Entonces, veamos
ayúdenme con esto, ¿no? Sí, ay, tienen razón. Es más, perdón. Más. Listo. Entonces sería aquí 530 más 159 entre 2. ¿Cuánto nos daría el primer resultado? Ayúdenme con los datos, por favor. ¿Alguien? 609.5. ¿Sí lo dividiste entre 2? Ahí me da 795.5. A ver, 530 más 159, ¿cuánto es? Son 684. Eso dividido entre 2 son 344.5. Exactamente. Gracias. Ajá. Entonces, ahora la siguiente edad, que es la edad 1, sería 159 más 80 entre 2. ¿Cuánto nos daría eso, compañeras, compañeros? 119.5. Muy bien. Ahora el siguiente grupo de edad, 80 más 48 entre 2. 64. Muy bien. 48 más 21 entre 2. 34.5. Muy bien. 21 más 5 entre 2. 26 entre 2. 13. Ajá. Y 5 entre 2, 2.5. Por eso es la cantidad media, ¿no? Es un promedio de las dos edades, ¿no? De la edad X y de la edad X más 1. A eso se refiere con cantidad media, es un promedio. Eso lo vimos en la clase de estadística ya. Bueno, entonces, primero calculamos el X, ¿no? Que es más o menos, bueno, es la cantidad media de individuos que hay en ese intervalo de edad, ¿no? Entre X y X más 1. Después, ya tenemos LX. Para calcular TX, que es la cantidad media de años vividos hacia el futuro por los individuos de una clase de edad, usamos la sumatoria de LX, ¿no? Entonces, si queremos saber TX de la edad 0, tenemos que sumar 2.5 más 13, más 34, más 64, más 119, más 344, que es la sumatoria de LX en la edad 0. Ayúdenme, ¿cuánto es esa sumatoria? Sí siguen por ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, pero estoy haciendo la suma. Va, gracias, gracias. ¿582.5? Más o menos 578, ¿no? Por ahí nos fallaron algunas cifras, pero este 578 es la totalidad de años que vivieron los individuos de esta corte, ¿no? O sea, unos pudieron haber vivido menos de un año, otros pudieron vivir, no sé, 5 años, otros pudieron vivir 2 años, ¿sí me explico? Pero es la totalidad de años medios que vive los individuos. Y bueno, lea la sumatoria de las siguientes, pues ya no es tan necesario que las vayamos haciendo, ¿no? Sería 2.5 más 13 más 34 más 64. Y la siguiente igual hasta 64. La siguiente llega hasta la tercera edad, que son 50. La siguiente llega hasta la cuarta edad, que son 15.5. Y la siguiente llega hasta 2.5, que es la medida de años vividos, ¿no? Hacia el futuro. Y bueno, después de que ya calculamos LX y TX, vamos a calcular EX, que ese sí es la expresión de la esperanza de vida, ¿no? Y se calcula con la siguiente fórmula. TX entre NX, ¿no? Que sería
578 entre 530 para la edad 0. ¿Me pueden ayudar con esa división? 1.1. Bueno, 1.09, muy bien. Esa expresión es la esperanza de vida de esa edad, ¿no? Entonces, ayúdenme con la siguiente, que sería 233 entre 159. Aquí lo puse mal. Son 159. ¿Vale? ¿Cuánto sería? 1.46. 47. Ajá, muy bien. Después, 114 entre 80. 1.42. Muy bien. Y 50 entre 48. 1.04. Más o menos, sí, muy bien. Y 15.5 entre 21. 0.73. Muy bien. Y 2.5 entre 5. 0.5. 0.5. Muy bien. Entonces, esa es la esperanza de vida para cada una de las edades. ¿Vale? También la esperanza de vida se puede graficar y ver el comportamiento, solo que como ya se nos está terminando el tiempo, pues eso no lo vamos a analizar, ¿vale? Pero vamos a pasar a la fecundidad, ¿no? La fecundidad, como se los había mencionado en la clase pasada, es la capacidad que tiene cada organismo para producir uno nuevo, ¿no? O reproducirse. Y bueno, aquí hay varias medidas, ¿no? La tasa de natalidad absoluta se mide a través del número de nacimientos por cada 1000 individuos de la población en una unidad de tiempo definida, ¿no? Aquí no importa si los individuos son hembras o machos, ¿no? Solamente se va a tomar en cuenta entre 1000 individuos de una población, ¿vale? Después pasamos a la tasa de natalidad específica de cada edad y lo vamos a representar con una B de X, ¿no? Esta natalidad específica es la cantidad media o promedio de nacimientos de hembras. ¿Por qué solamente de hembras? Porque son las que producen un nuevo organismo, ¿no? Entonces es la cantidad media de nacimientos de hembras por cada hembra de una determinada edad, ¿no? Aquí ya es más específico porque pues en este papel los machos no juegan un papel tan importante más que lo de proporcionar ahí un gameto, ¿no? Entonces después vamos a calcular la cantidad media de hembras ajustada a la supervivencia, que va a ser LX, que como lo recuerdan ahorita que lo estuvimos viendo, LX es la tasa de supervivencia por BX, que es la tasa de natalidad específica. Entonces aquí estamos ajustando la natalidad a la supervivencia, ¿vale? Y todos estos valores de LX, B de X, se suman, o se hace una sumatoria de todas las edades reproductivas y se obtiene RO, que es la tasa reproductiva neta, ¿vale? Bueno, vamos a verlo ejemplificado, ¿no? También existen las tablas de fecundidad, ¿no? Esta en específico es del ejemplo que estamos trabajando, ¿no? Que es de la ardilla gris. Entonces, tenemos aquí a X, que son las edades, a LX, que como vimos en la diapositiva pasada es necesaria para calcular algunos datos, que es la tasa de supervivencia, BX, que otra vez es el número de individuos bueno, la cantidad media, perdón, de individuos que produce cada hembra en cierta edad, ¿no? Y esto, otra vez, son datos que obtenemos en el campo. Estos datos no los dan o los obtenemos de manera directa en el campo, ¿no? Entonces, como ven aquí en la edad 0, pues no se reproducen, ¿no? Las ardillitas. Ya pasando al primer año, sí empiezan a tener una etapa reproductiva hasta el 4.º año.
y ya en el quinto año se dejan de reproducir, ¿no? Ya no hay reproducción en el quinto año. Entonces estos datos los obtenemos en el campo y los multiplicamos, ¿no? BLX por BX y vamos obteniendo esta columna, ¿no? Ahí 0.3 por 2, 0,6, ¿no? Y así cada uno. Y aquí ya les pongo la sumatoria tanto de BX como de LX por BX, ¿no? Aquí son números concretos, son 10. Y aquí es la sumatoria de la multiplicación, bueno, de la tasa de natalidad ajustada a la supervivencia, ¿no? Y como lo dice la fórmula, la tasa reproductiva neta, que es la cantidad media de hembras que quedan durante la vida de una hembra recién nacida, se calcula con la sumatoria de la tasa de natalidad ajustada a la supervivencia, ¿vale? Que es el número que tenemos aquí, 1,40. Y lo que nos dice la regla es que si la tasa reproductiva neta es mayor a 1, las hembras están reemplazando a sí mismas, ¿no? Recuerden que todo esto solo lo estamos analizando a partir de las hembras, que son los organismos que dan origen a otro organismo. Y estamos descartando a los machos, ¿no? Tanto que proporcionan su gameto como a aquellos machos que nacen. Solo nos interesa saber cuáles son las hembras que nacen porque son estas las que van a poder dar origen a otras hembras en el futuro. Entonces, si RO es mayor a 1, las hembras se están reemplazando a sí mismas, ¿no? Y si RO, que es tasa reproductiva neta, es menor a 1, las hembras no se están reemplazando. Y como vemos en esta población de ardillas grises, el valor de la tasa reproductiva neta es 1,4. Por lo tanto, las hembras sí se están reemplazando a sí mismas. ¿Qué pasaría o qué nos indica esta tasa reproductiva neta? ¿Alguna idea? Por ejemplo, en esta población se están reemplazando. Si tuviéramos un valor menor a 1, ¿qué nos indicaría? ¿Qué estaría pasando en esta población? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Bueno, sí. Eventualmente se extinguirían, ¿no? Exacto, bueno, no sé si se extinguirían, pero lo que nos indica es que hay una disminución en el tamaño poblacional, ¿no? Si no hay reemplazos de hembras, o si el valor de la tasa reproductiva neta es menor a 1, nos está indicando que la población tiene un decrecimiento, ¿no? Y si RO es mayor a 1, ¿está en equilibrio la población o está en crecimiento? Muy bien, gracias Andrea Roxana. Y bueno, por último, sí quiero que me ayuden a calcularlo, está el tiempo generacional, que es el número de años que abarca un cambio generacional, o sea, el número de años que se necesitan para que haya otra generación. Y se calcula, bueno, se expresa con una T mayúscula y se calcula con la siguiente fórmula, que es la sumatoria de X por LX por BX, o sea, este número por X, entre la tasa reproductiva neta. ¿Sí? Es la sumatoria. Entonces, vamos a hacerlo, ¿vale? Si alguien me ayuda a calcular ese dato, por favor.
Pues en cero sería cero, ¿no? Ajá, pero recuerda que es la sumatoria. Tenemos primero que sacar todos los de x por lx, por l de x, por b de x, lo sumamos y eso lo dividimos entre la tasa reproductiva neta, ¿vale? ¿Ya tendrán ahí algún resultado? ¿O hay al- 11.7. ah, 11.7? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién fue? Perdón, ¿eh? Es que no vi. ¿Cómo lo hiciste? Pues las sumas de X, que son las edades, ¿no? O sea, Ujú. eso queda 15 y las sumas de L de X, que es 1.4. No, mira, ¿cómo lo tenemos que hacer? Se los voy explicando, ¿no? Tenemos que, aquí ya tenemos que LX por BX, ya tenemos aquí los resultados de cada edad en específico, ¿no? Entonces, tenemos que LX por BX en la primera edad es 0,6, ¿no? Entonces, este 0,6 lo multiplicamos por 1, que sería lo mismo, ¿no? 0,60. Ah, perdón, en la primera edad, pues 0 por 0, pues 0, ¿no? Después, en la segunda edad, 0,45 por 2, ¿no? Que es lo que nos indica la fórmula. L de x por b de x por la edad, ¿no? Entonces ya tendríamos que 0,45 por 2 nos da 0,90, ¿no? Ya tenemos dos resultados. 0,60 más 0,90. Después hacemos 0,27 por 3, ¿no? Que nos da 0,81, ¿no? Después 0,08 por 4, que nos da 0,32. Y por último, 0 por 5, que nos da 0, ¿no? Entonces ya tenemos que está 0,60 más 0,90 más 0,81 más 0,32. Y esa es la sumatoria, que nos da como resultado, espérenme, aquí lo había. 2.63. Exactamente. Y eso lo dividimos entre la tasa reproductiva neta, 1.4. Ahora sí, ¿cuál sería el resultado? $1.87. Exactamente, que aproximadamente es 2. Entonces nos indica que el número que abarca una generación de las áreas gris son de 2 años, ¿vale? Entonces ahí tengan cuidado con las sumatorias, porque sí es común que nos confundamos en este tipo de cálculos, ¿no? Pero recuerden que la sumatoria pues es la suma de todos los estadios, ¿no? O de todas las edades. Entonces, lo que nos indica el tiempo generacional es el número de años
que abarca cada generación o que se va sustituyendo cada generación, ¿vale? Entonces aquí es 2 años, que tiene que ver un poco como con su etapa reproductiva, ¿no? Recordemos que en el primer año, perdón, en el año 0 no se reproducen, pero ya al siguiente año sí se empiezan a reproducir. Entonces, si aquí se reproducen, potencialmente las siguientes ardillas se van a comenzar a reproducir 2 años después. ¿Sí? Las ardillas que nacen en el año 1 de esta corte que estamos analizando, potencialmente se empezarían a reproducir en 2 años, que sería en el tercer año de la corte que estamos analizando. ¿Sí queda un poco claro el concepto, la idea? Compañeras, compañeros. A mí no me quedó claro, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, mira, lo que nos indica este tiempo generacional es el número, el número de años en el que va a haber un cambio de generación, ¿no? O sea, por ejemplo, tus papás hacia tu generación, ¿no? Y entonces aquí tiene que ver con la tasa de natalidad. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos indica es que esta corte de ardillas que estamos analizando empiezan a reproducirse en el primer año. O sea, cuando nacen, durante todo a lo largo de este año, no se reproducen, ¿no? Porque la tasa de natalidad es 0. Pero en el primer año empiezan a reproducirse, ¿no? Y lo que nos indica el tiempo generacional es que la generación dura 2 años, ¿no? O empieza a reproducirse a los 2 años, cuando nacen nuevas ardillitas, ¿no? Entonces, potencialmente, esta generación que estamos analizando se está reproduciendo en el primer año. Y las ardillitas que están naciendo de estas que se están reproduciendo, potencialmente se van a empezar a reproducir en 2 años, ¿no? Y va a haber así un cambio generacional cada 2 años. ¿Quedó un poco más claro? Por ejemplo, el de los seres humanos es aproximadamente en promedio como unos 30 años, ¿no? Lo que nos manejan, que las personas, hay un cambio generacional cada 30 años, ¿no? No sé, por ejemplo, en mi caso, sí, mis padres me sacan aproximadamente entre 30 y 40 años, entonces así es como se va haciendo el cambio generacional. No sé si me explico, pero recuerden que todo esto son pues promedios, ¿no? No es que tenga que ocurrir tal cual así. ¿Sí quedó un poco más claro, Andrea? Vale. Y bueno, con esto acabaríamos lo de tablas de vida y justo les quería preguntar que cómo van con sus tareas, ¿no? Si están ya realizando su primera tarea, la de densidad, no, perdón, distribución espacial, ¿no? Bueno, recuerden que esa tarea la tienen que entregar para el lunes. Entonces, eh, pues noto, o no sé ustedes cómo vayan, que todavía como que no la están realizando. Entonces, ¿qué les parece si esta tarea de las tablas de vida, que igual va a ser en equipos, en los equipos que ya realizaron para la parte práctica, se la subo el lunes y va a constar de que cada equipo realice una tabla de vida, algunas gráficas y analice los datos que está obteniendo de esas tablas de vida. No va a ser muy extensa, pero sí se necesita pues que la trabajen en equipo y así, ¿no? Y que tengan ahí algún tipo de discusión. Pero pues como noto que van un poco atareadas con la tarea, entonces, ¿les parece que se la subo el lunes después de la clase para que la revisen y bueno, debido a que se atraviesa este puentecillo, ¿no? Del Día de Muertos, entonces la tendrían que entregar hasta el miércoles. Y a lo largo de esa semana, pues si tienen alguna duda, pues ahí pónganlo en el foro de dudas generales para que se las podamos responder. Y bueno, ¿tienen alguna duda de la clase de hoy? Yo solo tengo una con respecto
a lo de, ay, ¿cómo era? A la cantidad media de individuos. LX. Ujú. Nada más rápido, es que no ¿Cuál? entendí bien. Era la de... Sí, la de la Sí, esperanza de vida, ¿no? sí, LX, la cantidad media de individuos vivos durante ese intervalo de edad, ¿no? O sea, ves que tenemos NX, ¿no? Que es los individuos que están vivos en cada edad. Entonces, la cantidad media es el promedio entre los individuos de una cierta edad, en este caso te estoy marcando con el cursor, la edad cero, y los individuos de la siguiente edad, ¿no? Por lo tanto, entonces estamos sumando 530 individuos más 159 entre 2, que es un promedio o una media, ¿no? Y nos da 344. Este número nos está indicando el promedio de estos dos rangos de edad, de los individuos que están vivos en cada rango de edad. ¿Sí? Ya dejaste de compartir la presentación para que Ah, no perdón. se ve. A ver otra vez. ah, ya. No, pero sí entendí lo del promedio. Es que no Sí. me había quedado claro, pero Ajá, es un promedio, Eira, sí. sí, ¿verdad? Es el promedio de una número de individuos de X, aquí en este caso es en la edad cero, más NX más uno, ¿no? Que en este caso es el primer año, ¿no? Entonces 530 más 159 entre 2, promedio, 344,5, ¿vale? Y este solo nos funciona para poder calcular la esperanza de vida. La sumatoria nos da TX y la fórmula de esperanza de vida es TX entre NX, ¿vale? Y ya nos da el resultado de la esperanza de vida específica para cada edad de la población o de la corte que estamos analizando, ¿vale? Y es bueno, ese número está en los periodos que tenemos, ¿no? Ahí sería por años, pero nada más, o sea, ¿cuántos periodos nos quedan más de vida por cada intervalo de edad? En el caso de los humanos, por ejemplo, luego se agrupa, o de los árboles, por ejemplo, si aquí ponen año por año, pero en los árboles imagínense ser, no sé, 80 o a veces más años, ¿no? Entonces a veces se agrupan los intervalos de edad por 10 años, ¿no? En el caso de los árboles, bueno, de los más comunes, pero hay unos que viven miles de años. Bueno, hay ejemplos de árboles que viven más de 1000 años, entonces se debe de agrupar en más intervalos de edad. Y en los humanos se acostumbra a agruparlos en periodos de 5 años. Nada más es eso. Los intervalos de edad pueden ser un año o pueden ser más de un año. O menos, ¿no? También en el caso de insectos que viven menos de un año, pueden ponerlo por meses o por días, ¿no? Organismos Sí, que viven o menos. por etapas, ¿no? También en los insectos están, no Etapas. sé, la larva, la pupa, ¿no? Y en las plantas que la semilla, la germinación, el establecimiento, ¿no? Como lo vimos en las tablas de vida diagramáticas. Entonces depende del organismo que estemos analizando, los estadios o edades o agrupamientos de edades en los que lo analizan los ecólogos. Gracias, Felipe. Sí. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Gracias, Ira. Bueno, pues si no hay dudas. Nada más les quería decir lo del artículo que tienen que, bueno, falta la parte del foro, ¿no? Que comenten sobre los criterios que hicieron sus compañeros. Creo que por ahí faltan, según ahorita estaba revisando em, faltan, no me acuerdo si falta algún equipo de las rúbricas, de los criterios, pero sí faltaban dos equipos de poner los porcentajes. Entonces, para que lo pongan. Y hacer los comentarios, porque la actividad es hasta mañana, todo esto, los comentarios, y para definir bien yo creo que definiremos después de que hagan sus comentarios qué porcentaje se va a ocupar. Y ya les decimos en cuestión de los criterios, cómo vamos a calificar. Y bueno, cómo calificaremos las prácticas. Entonces creo que es hasta mañana. Y ya mañana, bueno, no he cambiado las fechas de la lección 4, pero ya mañana les pongo bueno, hoy en la noche les pongo
fechas de la siguiente lección, que es la parte de estadística. Entonces, para que hagan en el foro, comenten sobre los criterios de evaluación, es por lo menos una vez por equipo, y sobre los porcentajes que también, para definir qué porcentaje se le va a dar a cada parte. Y ya, sería todo. Si no tienen otra duda sobre esto, sobre las evaluaciones, pues, o sobre otra actividad, pues nos vemos el lunes. Profesor, yo tengo una duda de la lección 4. ¿De la de estadística? Sí. Sí, todavía no subo la parte, ya le iba a subir en la semana, pero como lo cambiamos acuérdense que va a ser la próxima semana, entonces voy a cambiar las fechas para la próxima. Pero sí, adelante. En la parte de clasificar las variables, en la del signo zodiacal, tenemos que considerar las fechas, porque sí cambiaría el tipo de variable, ¿no? No, solamente el No. signo, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué signo o sea, dividirlos por Aries, Tauro, Ok. las 12. Ajá, se consideran nada más el signo. Uh-huh. Ok. Y en la parte de el ejercicio, para la interpretación o sea, sería una población, ¿no? Porque está determinado en un intervalo de tiempo, porque sí cambia igual la varianza y la... Ajá. No, es una muestra. El ejercicio les puse la muestra, no estamos, bueno, son un conjunto de números, pero sí sería una muestra. Se ocupan Ok. mejor lo de muestra, porque es lo que sí, no creo que, no me acuerdo si dice, pero sería una muestra de una población. Vamos a ocupar muestra porque es lo que regularmente ocupamos también en ecología. No contamos a todos los individuos, regularmente tomamos una muestra porque a veces es imposible contar a todos los individuos. Sí sería una muestra, no recuerdo para ponerlo. Gracias. Ok, gracias. Y sería ahí calcular las medidas básicas. Así como dices, la varianza es la que cambia. Y La sería desviación. ¿eh? Y la desviación. La desviación, ¿no? Porque es que se ocupa a partir de la varianza, ¿no? Entonces, calcular esos datos y faltaría más la gráfica, que sería un histograma, pero ya les pondré eso. Lo subo, bueno, ya mañana que aparezca otra vez bueno, que empiece el tiempo para la otra lección, que sería una semana. Entonces, mañana les subo cómo hacer la gráfica, pero para que terminen también la parte del artículo. Sí, gracias. Nada. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Si no, nos vemos el lunes. ¿El tema que vimos hoy puede venir en el cuestionario? Sí va a venir. Sí. Sí, ahorita no les puse ningún tema extra. Lo que estoy ya haciendo ahora es ponerles los temas que van a venir, ¿no? Entonces, esta sería una parte de las propiedades emergentes de las poblaciones, ¿no? Que sería la demografía. Parte de la demografía de las poblaciones. Entonces, sí, lo que vi ahorita hoy les voy a estar poniendo ahí los temas como de repaso para que vayan checando, como el cuestionario pasado que les puse algo de evolución. Ahora no les puse nada porque está un poco más complejo, ¿no? Esto. Pero sí va a venir. A ver si el lunes podemos acabar con crecimiento poblacional para que tengan el miércoles libre y puedan terminar todas sus actividades, ¿no? de la materia. Entonces, espero que se pueda terminar rápido, ¿no? Esta clase también. Y un anuncio, ¿no? El viernes 6, ¿verdad, Feli? Viernes Sí. 6 de noviembre vamos a tener una plática con la maestra en ciencias, Julieta Salomé Díaz. Ella es ecóloga y nos va a platicar acerca de especies invasoras. También está en el doctorado, entonces, para que lo vayan ahí apartando, vamos a hacer alguna dinámica para que sea más participativa la charla, ¿no? Es muy interesante. El año pasado nos dio una plática también y la verdad que estuvo muy, 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 muy interesante y muy padre. Entonces ahí tómenlo en cuenta. Y creo que ahora sí ya sería todo, ¿no, Felipe? Sí, O no sé si tengan alguna duda. Ahorita que me acuerdas de anuncios de la próxima semana, creo que es una semana de murciélagos.
Pero igual le pongo en los avisos ahí, les subo la información, igual si quieren ver alguna plática o las actividades que va a haber. Hay uno de avisos, ¿no? En el que pusimos ahí. Sí, les subo la información y lo pueden checar en el Facebook. Pero les pongo la información en los avisos. Y ya. Listo. Bueno. Entonces, si no hay dudas, pues, bueno, otra vez. Nos vemos entonces. Voy a parar ya el video.